Bueno, pues vamos a presentar las jornadas Una educación para el siglo XXI, mirada desde las ciencias y las artes. Para ello me acompañan dos miembros de la comisión organizadora, que son Cristóbal Altamayo y Ángel Chacón. Estas ya son las quintas jornadas que se celebran a nivel regional. Son muchísimas las entidades que colaboran y patrocinan estas jornadas, como la Universidad de Murcia, la Universidad Politécnica de Cartagena, la Asamblea Regional, la Comisión Organizadora y 16 ayuntamientos. Entre ellos el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, que este ya es el segundo año que colaboramos, ofreciéndoles pues apoyo institucional y económico, cesión de espacios, la participación de los centros educativos y, por supuesto, pues dándole la mayor difusión posible. Hablamos de un programa muy completo que va creciendo año tras año, tanto en cantidad como en calidad de actividades, donde se toca todo tipo de temáticas relacionadas con la educación a través de muchísimas actividades. Dentro de esas actividades que se van a desarrollar aquí en Alhama, pues tenemos conferencias, tenemos teatro, tenemos una exposición y tenemos talleres dirigidos a todos los centros educativos, que ahora profundizaremos en cada una de estas actividades con Cristóbal y Ángel, que son los que van a comentarnos en qué consisten cada una de ellas. Y sobre todo decir que si esto es posible porque tenemos la suerte de contar con un colectivo de docentes jubilados con ganas de invertir su tiempo en organizar estas jornadas. Así que pues le quiero agradecer sobre todo a ellos ese trabajo, ese esfuerzo que realizan y ese compromiso que tienen con la educación pública. Hoy me acompañan ellos dos, pero son muchos más los docentes de aquí de Alhama que están implicados y volcados en este tipo de actividades que vienen trabajando ya durante muchísimos años. Las jornadas empiezan con una exposición sobre las sin sombrero, que ahora explicaré quiénes son las sin sombrero. Empieza el próximo 19 de febrero, que ya es el martes próximo, y esa exposición se mantendrá en el Archivo Municipal desde el día 19, precisamente, a las 6 de la tarde, que empieza la exposición, hasta el 28 de febrero, que sería cuando se realiza la última actividad relacionada con estas jornadas para la educación en el siglo XXI. Bueno, pues ese mismo día de la exposición, el día 19 de febrero, a las 7, hay una conferencia interesantísima en el Teatro Cine Velasco, que va a ser impartida por Heike Freire. Voy a explicar un poco quién es esta señora, para que veáis la importancia que tiene como ponente y como educadora. Heike Freire es formadora, asesora y ponente internacional, imparte conferencias y talleres por todo el mundo desde hace más de 25 años. Es un referente importantísimo en lo que se llama la pedagogía verde, un enfoque educativo en el que todo va dirigido al tema del cuidado y la educación, por el cuidado de la naturaleza y su respeto, y por supuesto en infundir a los jóvenes, a los niños, ese cuidado y ese respeto por la naturaleza, ¿no? Es una persona pues que ha colaborado, es licenciada en Psicología y en Filosofía por la Universidad de París, ha sido asesora del gobierno francés. Además de eso, ha colaborado y dirigido en revistas importantes como Cuadernos de Pedagogía y Mente Sana, como periodista y escritora que es. Y además tiene un compromiso importantísimo con la infancia y la adolescencia, y su compromiso es con la felicidad y el pleno desarrollo de las potencialidades de los niños y niñas. Esto le ha llevado a ser un activista en los derechos de la infancia y en particular a defender el derecho de los niños a autogestionarse y a estar al aire libre. O sea que es una persona de una solvencia extraordinaria en lo que a educación se refiere, y por tanto yo desde aquí animo a todos los educadores, a todos los padres, incluso a los jóvenes que están en los institutos, pues que llenen la sala del Teatro Cine Velasco ese día, el día 19 de febrero, a las 7 de la tarde, porque la ponente, ya digo, es una ponente de altísimo nivel, y a nosotros nos gustaría que se llenase la sala como se llenó cuando vino César Bona, que estuve allí presente, y aquello daba encanto ver a tantos maestros y a tantos padres y alumnos en esa conferencia, y a nosotros nos gustaría pues que ese día 19, que ya es el martes que viene, pues el salón del Cine Velasco se llene para escuchar a
Eike Freire, porque todos vamos a aprender un montón de esta gran pedagoga, que además ha sido colaboradora y discípula de Iván Illich y de Paulo Freire, o sea, de grandes pedagogos. Así que realmente para ella estos dos pedagogos son referentes y es una persona muy solvente de la que vamos a aprender muchísimo, toda la colectividad educativa y todas las personas a las que le interese la educación. No tiene por qué ser maestros, alumnos, padres de alumnos. Cualquier ciudadano de Alhama que tenga interés por la educación está invitado a esta conferencia y seguro que de ahí saldrá aprendiendo muchísimas cosas. Bien, esto sería, ya digo, la exposición empieza a las 6, el 19 de febrero, y se mantiene la exposición. La exposición precisamente hace referencia a las sin sombrero. Y voy a explicar un poco quiénes son las sin sombrero. Bueno, las sin sombrero son un colectivo de mujeres intelectuales, artistas, que coincidieron en el tiempo con la generación del 27. De tal manera que la generación del 27, pues de alguna manera las dejó un poco en la sombra, porque claro, en esa generación con Alberti, Federico García Lorca, Pedro Salinas, Luis Cernuda, Jorge Guillén, etcétera, la mujer todavía a la mujer no se le reconocía todavía ese gran valor intelectual que tenía, y este grupo de mujeres entre las que están, por ejemplo, Concha Méndez, Marga Gil, Josefina de la Torre, Maruja Mayo, Rosa Chacel, Ernestina Champurcí, María Teresa León, eran realmente artistas del mismo nivel e incluso más, en algunos casos, que sus coetáneos masculinos, pero sin embargo no tenían tanta trascendencia a nivel de reconocimiento literario y artístico como lo tuvo la generación del 27. Si a la generación del 27 se les llamó la edad de oro de la literatura la edad de plata de la literatura española, a estas mujeres pues se les llegó a llamar la edad de oro de la literatura femenina. Y hasta tal extremo de que para distinguirse de alguna manera de sus coetáneos se les vino a llamar generación del 26. Al grupo de mujeres se les llamó generación del 26. Pues bien, estas personas tenían también sus lugares de reunión y de intercambio cultural, como era la revista Occidente o la Gaceta Literaria. Y además tenían otros centros en los que ellos también se relacionaban, como el Liceo Club Femenino o la Asociación Universitaria Femenina, además de residir en la residencia de señoritas, que era algo similar a lo que era la residencia de estudiantes para los hombres, ¿no? La semilla de transformación femenina de varias generaciones se inició con este grupo de mujeres, que fueron pioneras en su tiempo. Por tanto, en esa exposición del Archivo Municipal, lo que se va a hacer es exponer la imagen de todas estas mujeres junto con la biografía y una referencia a lo que hicieron desde el punto de vista de la poesía, literatura, escultura, pintura y todas las artes que ya tocaron. Por tanto, va a ser una exposición muy interesante y todo esto acabará con una función de teatro que hará referencia a las sin sombrero. Por cierto, eso de las sin sombrero tiene su anécdota, y es que este grupo de mujeres, para reivindicarse, un día se pasearon por la Puerta del Sol y se quitaron el sombrero, se pasearon a cara descubierta. Ya sabemos que en esa época de los años 20, pues todas las mujeres pues vestían con sombrero. Ese acto de rebeldía fue de alguna manera para mostrar a la gente su cara abiertamente y demostrarles que el sombrero no les adormecía las ideas, sino que eran personas con ideas, con mucho valor, intelectual, y fue una forma de mostrarse al mundo abiertamente y mostrar que eran tan valiosas artísticamente, intelectualmente, como sus coetáneos de la generación del 27. Entonces, esa función de teatro, la sin sombrero, tendrá lugar en el Cine Velasco el 28 de febrero para cerrar esta jornada y
espero también que sea un éxito y que se llene de público para rendir homenaje a este grupo intelectual femenino que en su tiempo, en su momento, pues no recibió el reconocimiento que realmente merecían, pues porque tenían por delante a la generación del 27 que de alguna manera les ensombreció, ¿no? O no les hizo que no tuviesen tanta trascendencia. Pues yo creo que mi parte ya está totalmente explicada y solamente desde aquí animo a que los alameños aprovechen esta oportunidad para asistir a actos culturales de altísimo nivel y que vienen a un poco a enriquecer el mundo cultural de Alhama, que ya de por sí es bastante bueno y que tenemos que agradecer, yo lo digo aquí personalmente, al Ayuntamiento esa sensibilidad que tiene por la cultura y en este caso por la educación pública. Voy a hacer una presentación de lo que van a ser las actividades que se van a desarrollar en los centros de la localidad. Primero decir que estas jornadas no podrían llevarse a cabo si no fuese con la colaboración del Ayuntamiento, tanto desde el punto de vista económico como de la cesión de espacios que son necesarios para plantear actividades de este tipo. Participan todos los centros de la localidad, todos los de primaria más los 3 de secundaria. Los de primaria lo hacen los niveles de cuarto, quinto, y los de secundaria en los niveles de tercero, cuarto de la ESO. Este año además, por estar el segundo año que se hace en Alhama, este año además se ha unido las pedanías. Mariola tenía siempre ya el año pasado se planteó, ¿no? Pero bueno, es una dificultad reunirlas, pero bueno, se va a hacer este año. Se van a concentrar todas las 3 pedanías en uno y la misma actividad que se va a desarrollar en los centros de primaria se va a hacer también en las pedanías. Y esto, pues, sencillamente es una muestra más de que se apuesta por una educación pública, porque actividades como este tipo es más difícil que tengan encaje en otros ámbitos. Las jornadas de educación, que son las quintas, como ha dicho antes Mariola, está organizada por un colectivo muy amplio, porque montar todo esto requiere un gran esfuerzo. Entonces, desde maestros y maestras jubiladas del ESTER, de comisiones obreras, de UGT y colectivos sociales amplísimos, son los que dan cobertura a este trabajo que de otra forma no podía ser. Aparte de contar con instituciones como es la Universidad de Murcia, como es la Politécnica, el Museo de la Ciencia y el Agua, la Filmoteca Regional, y se requiere también la presencia de todas estas instituciones, porque ya de por sí el título de las jornadas, que son una educación para el siglo XXI, mirada desde la ciencia y las artes, que si no hacemos confluir todo esto, tener un enfoque educativo, pues se nos quedaría la pata coja, ¿no? Este año las jornadas están pensadas en, por un lado, hacer un poco hincapié en lo que es el medio ambiente y la defensa del medio ambiente y actividades culturales que son amplísimas. Las jornadas cada vez van a más, ya son 16 los ayuntamientos, como ha dicho Mariola, que se han ido sumando, van creciendo año a año y aparte de las actividades que se hacen en Murcia, por supuesto esto tiene implantación a nivel regional, hay más de 120 actividades, hay 50 conferencias, 30 talleres, 9 representaciones teatrales, 4 conciertos, 7 proyecciones, actividades en la calle en Molina interesantísimas. Es bastante complejo. Las jornadas pues son una apuesta por un modelo educativo de escuela pública que últimamente está sufriendo bastante deterioro, pero bueno, siempre hay gente dispuesta a empujar y que la escuela pública sea un baluarte. Las actividades que se van a hacer en los centros educativos, por un lado tenemos los centros de primaria, hay una actividad que se llama el cambio climático, el gigante que amenaza la Tierra. Esta actividad la va a impartir Cayetano Gutiérrez, que es un licenciado en química, catedrático de física y química, ha desarrollado su actividad profesional en la Complutense, tiene muchos libros de divulgación científica, él se considera un divulgador y yo que he tenido la ocasión de compartir con él algunas actividades, efectivamente es capaz de llevar la ciencia
a los niños, pero por muy complejo que sea el tema que quieras explicar, como buen divulgador llega hasta ellos. Esta actividad, él ha escrito un libro tipo cuento y en base a ese cuento pues va planteando todos los problemas que se le presentan al medio ambiente e intentará pues desgranárselos a los niños para hacerlos conscientes de la problemática. Eso en cuanto a los centros de primaria. Luego, en los centros de secundaria hay una actividad que es la historia que no nos cuentan. La historia que no nos cuentan la va a impartir un colectivo social de Cieza que después de años de trabajo y siguen trabajando, empezaron hace ya algún tiempo y su objetivo es plantear la historia lo más aproximada a la realidad que se pueda. Por eso el título, La historia que no nos cuentan, porque muchas veces lo que llega incluso a los libros de texto son aportaciones a veces incluso sesgadas, y se puede ver porque con el paso del tiempo pues se abren nuevas vías de investigación y demás, y te das cuenta que lo que parecía que era de una manera pues no, a lo mejor no era de tal forma, y con el objetivo de que la historia que se conozca sea realmente lo más aproximada a la historia real. Este colectivo trabaja en este ámbito. La actividad que va a desarrollar en los centros, pues a partir de documentales que van haciendo, y todos estos documentales son basados en investigaciones de archivos, de documentos históricos que se ajustan realmente a lo que fue. Y eso es lo que intentan trasladar a los niños a los centros de secundaria. Y yo creo que por mi parte no hay nada más que aportar. Es agradecer al ayuntamiento la colaboración y esperemos que en años sucesivos pues sigamos con las mismas actividades. Pues la verdad es que despierta bastante interés. De hecho, el año pasado, cuando se planteó a los centros la actividad, pues la verdad que también era algo nuevo, ¿no? Pero este año la impresión que me daba, yo no sé si Mariola tendrá la misma percepción, es que estamos como esperando. Hay una recepción, de hecho, todos los centros. Y es de agradecer que lo reciban, porque yo también, cuando voy a los centros y hablo con los maestros como yo, esa ha sido mi actividad profesional, entiendo que ahora mismo es difícil encontrar un hueco para encajar actividades que te vengan, porque están tan saturados de entre programaciones, poner notas a la hora de evaluar, pero a pesar de todo eso buscan un hueco para encajar actividades de este tipo. Claro, evidentemente. Además, hay otra cuestión, y es que desde el punto de vista profesional que dice, las jornadas contemplan que ciertas actividades, mesas redondas, talleres, conferencias que se hacen en la universidad o en distintos centros de la región que son de interés para la educación, los CPR, que colaboran también en las jornadas, digamos que acreditan la presencia del profesorado con créditos en horas de formación. O sea que sí tiene acogida. Yo llevo 2 años, este es el segundo. Mi experiencia es la del año pasado. Yo acompañé a los que venían a desarrollar la actividad a los centros, y son actividades pensadas para los niños. Y además, como quien las desarrolla son personas que han dedicado a toda su actividad a la docencia, pues la verdad es que consiguen atraer la atención. Sí.